Bien, muy buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a su canal de YouTube. Hoy con un nuevo vídeo y un nuevo tema en torno a la palabra de Yahweh. Vamos a estudiar raíces hebreas del cristianismo y tenemos como título Torá y gracias y gracia. Torá y gracia es lo que vamos a estudiar. Tenemos como invitada a nuestra hermana Alesia. Bienvenida, querida hermana. Gracias, hermano. Shalom Alejem, hermanos. Amén. Bueno, bien. Nuestro texto del día de hoy, la primera epístola del rabino Shaul a la Kehilá de los Corintios, capítulo 9, verso 21. Y vamos a buscar primeramente la dirección de Yahweh, una pequeña oración. La oración corta, sencilla, como la de los niños. Los niños a veces dicen, papaito, Abba, padre, o padrecito, Yahweh, quiero que venga la luz. Y ellos no tienen que gritar, ni brincar, ni hacer teatro, ni emociones, ni nada de eso, sino una palabra sencilla. Por eso es que Yahweh quiere que nosotros seamos como los niños. Bueno, bien, bendito eres, oh Yahweh, soberano Padre Celestial, soberano de los cielos y de la tierra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Te pedimos que nos guíes con tu Ruach HaKodesh en el estudio de tu Torah. Y te damos las gracias por este día y por permitirnos aprender cada día más. Por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, ¿tiene usted el texto? ¿Cómo dice? Primera de Corintios 9:21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Yahweh, sino bajo la ley de Mashiach, para ganar a los que están sin ley. Ok, para ganar a los que están sin ley, no estando yo sin ley de Mashiach. Y vamos a analizar ahora, para que mucha gente que está confundida en esto de la ley y la gracia. La ley es la Torá, Torá es ley y es camino de Yahweh. El rabino Shaul está diciendo lo siguiente: a los que están sin ley de Yahweh, me hice como si yo estuviera sin ley, como si estuviera. No dice me hice sin ley de Yahweh, porque hacerme sin ley de Yahweh significaría hacerme infractor, pecador, como se dice. La gente que está sin ley de Yahweh es gente que va infringiendo la ley. Los que tienen ley de Yahweh son los que obedecen la ley de Yahweh. Entonces él dice, me hice como. O sea, no fue que se hizo sin ley, sino como si tuviera sin ley. Y luego agrega, no estando yo sin ley de Yahweh. Ahora, si él no está sin ley de Yahweh, tenemos que interpretar que está entonces con ley de Yahweh. Él no está sin, sino que está con. No está sin ley de Yahweh, está con ley de Yahweh. Entonces él agrega y dice, sino bajo la ley de Mashiach. La ley de Mashiach, en este caso, es la ley de Yahweh que él dice tener. La ley de Mashiach es la ley de Yahweh que él dice tener. ¿Y cuál es la ley de Mashiach y la ley de Yahweh? Una sola, es la Torá. La Torá es la ley de Mashiach y la ley de Yahweh. Ahora, ¿por qué mucha gente se confunden cuando tratan de interpretar al rabino Shaul
porque dicen un momento, pero el rabino Shaul dice que ya no estamos bajo la ley. ¿Yo? Entonces, y el que está bajo la ley, de la gracia ha caído y ya no le aprovecha para nada el Mashiach. El rabino Shaul es un judío que piensa, siente, habla y actúa como judío. Por lo tanto, no podemos interpretarlo como venezolano. O sea, traerlo al contexto venezolano e interpretarlo desde nuestro propio contexto. No, tenemos que interpretarlo desde su propia mentalidad hebrea, judía. Entonces, cuando él dice, no estamos bajo la ley, está hablando no de la ley de Yahweh, no de la ley de Mashiach, está hablando de la ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley del pecado. Dios, ya no obedecemos al pecado, por lo tanto no estamos bajo su poder, bajo su ley. ¿Por qué no estamos bajo la ley del pecado? Porque estamos bajo la gracia. Y la gracia en este caso es una consecuencia de el cumplimiento de la ley, de la observancia de la ley. Es lo que nos dice a nosotros el Mashiach. Recordemos el caso de la mujer adúltera. ¿Qué le dice él a la mujer adúltera? Vete y no peques más. No peques más. ¿Cómo interpretar la palabra no peques más? No infrinjas más la ley. No infrinjas más la ley, no la infrinjas más. No dice, no la infringes este mes, no la infrinjas este año, no la infrinjas más. Porque el pecado el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. El pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando él les dice no peques más, le está diciendo no infrinjas más la ley. Cuando nosotros no infringimos la ley, estamos bajo un estado de gracia con relación a la ley, y es que la ley no puede afectarnos, no puede tocarnos, porque estamos bajo un estado de gracia. Ahora, estado de gracia con relación a qué? A las consecuencias de la infracción de la ley. La infracción de la ley, que es lo que en latín se le dice pecado, la palabra pecado no debería de aparecer en la Tanakh. ¿Por qué? Porque la palabra pecado no es ni de origen hebreo ni de origen griego, sino que es de origen latín. Como la Tanakh no fue escrita en latín, pues no debería de haber palabras aquí en latín. ¿Y por qué hay una palabra en latín en la Tanakh española? Porque la traducción fue hecha de la Vulgata latina y no de los textos originales, de los textos hebreos. Por ejemplo, la Reina Valera fue traducida de la Vulgata latina y eso es muy claro. No fue traducida de los originales. Bien, entonces el pecado es infracción de la ley y al infringirla tiene una consecuencia, y estas consecuencias las podemos ver como Yahshua HaMashiach se las advierte al ciego de nacimiento. Cuando le dice, no infrinjas más la ley para que no te venga algo peor. No infrinjas más la ley para que no te venga algo peor, pero ese algo peor vendría como consecuencia De la infracción de la ley. de haber infringido la ley. ¿Ah? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la gracia
no impide ni autoriza a la infracción de la ley, sino que más bien el estado de gracia se mantiene es cuando nosotros no infringimos la ley. Qué bien, ¿no? Entendemos perfectamente. Ahora, estar en la gracia y no tener ley de Yahweh, o sea, no tener Torah, es vivir al margen de la ley. Vivir al margen de la ley, desobedeciendo la ley por desconocimiento y por lo tanto no estar bajo la gracia. No estar bajo la gracia. Entonces podemos asegurar con toda seguridad que las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes y la iglesia católica no están bajo la gracia, ni están bajo la ley. Están al margen de la ley y por lo tanto fuera de la gracia. Vamos a entender ahora algo muy bueno acá que nos puede, como digamos, abrir aún mucho más el entendimiento. Cuando Yahweh habla al pueblo de Israel en Segunda de Reyes, le dice: ustedes no anduvieron en mis estatutos, o sea, en mi Torah, sino que anduvieron en las leyes de las demás naciones. Ese es el contexto de Israel después de su caída. Anduvo en todas las leyes que hicieron los reyes de Israel y en las leyes de las demás naciones, pero no anduvieron en las leyes de Yahweh. Ahora, como ellos no anduvieron en las leyes de Yahweh, estuvieron al margen de las leyes de Yahweh, fuera totalmente de la ley y fuera de su gracia. Esa es la situación espiritual y jurídica del pueblo de Israel cuando Yahshua HaMashiach aparece en el siglo I. Y cuando aparece también Yohanan, el bautizador. Cuando él aparece, entonces nos dice acá la Tanakh en español, nos dice que ellos comenzaron a decir: arrepentíos, llamando al arrepentimiento. Eso es lo que nos dice acá la versión en español, pero ¿es la verdad? No, no es la verdad. Ellos no invitaron al arrepentimiento. Ellos invitaron fue a hacer teshuvah. Hagan teshuvah. ¿Qué quiere decir hagan teshuvah? Hagan teshuvah significa vuelvan a la ley, vuelvan a la Torah. Dice que Yahshua HaMashiach iba por todas las aldeas, pueblos y ciudades diciendo: hagan teshuvah, hagan teshuvah. Él no hablaba español, él no hablaba griego, hablaba hebreo. Y por lo tanto la palabra que él llevaba en su boca era hagan teshuvah. ¿Y qué quiere decir hagan teshuvah? Vuelvan a la Torah. Regresen a la ley. Ustedes están fuera de la ley y por lo tanto fuera de la gracia de Yahweh. Regresen a la Torah para que puedan estar bajo la gracia de Yahweh. Qué diferente, ¿no? Qué diferente. Ahora, ¿por qué Yahshua HaMashiach le dice a sus discípulos: no vayan por camino de samaritano? No vayan a los pueblos de los gentiles, antes vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque esa palabra teshuvah no tiene sentido para los gentiles. Los gentiles no pueden hacer teshuvah, ellos no pueden regresar a lo que no conocen, a lo que no saben. Entonces no se les podía decir hagan teshuvah.
Esa palabra solamente la podían comprender ¿quiénes? Los que hablaban hebreo. Los judíos. Solamente los judíos podían entender la palabra Teshuvah. Y cuando a un judío se le hablaba, se le decía, haz Teshuvah, él comprende que lo están invitando a volver a la Torá. Mientras que si le dicen a un gentil, haz Teshuvah, él no sabe nada. ¿Qué le están diciendo? Haz Teshuvah significa vuelve a la Torá, vuelve a la Torá, o sea, vuelve a la ley. O sea, Yahshua HaMashiach le está pidiendo al pueblo que vuelva a la ley. No le está diciendo que vuelva a la gracia, sino a la ley, para que como consecuencia de la obediencia a la ley, entonces queden bajo un estado de gracia. La Torá tiene 613 mandamientos, los cuales nosotros tenemos que memorizar, conocer e interpretar cada uno, el significado de cada uno de esos mandamientos para nosotros hacer Teshuvah o para nosotros ir a la Torá. Si no podemos volver, entonces tenemos que ir a la Torá para acomodar nuestras vidas a la Torá. Y cuando acomodamos nuestra vida a la Torá, entonces sí podemos decir, estoy bajo la gracia. Bajo la gracia. Explicando de manera a lo venezolano. ¿Qué sería la gracia? Lo más cercano a comprender la gracia. Bueno, cuando una persona ha cometido delitos y es llevada a un tribunal frente a un juez, entonces el juez le lee la ley y la sentencia. Le lee la ley y la sentencia. Y luego le dice, mire, usted va a pagar 30 años de cárcel por estos delitos que usted cometió en contra de la ley, con estas infracciones que usted cometió a la ley. Pero yo como juez he tomado la decisión de darle una medida de gracia, o sea, un beneficio. Usted no va a pagar esos 30 años de cárcel. Usted va a quedar en libertad, pero usted se va a venir a este tribunal y se va a presentar cada tanto tiempo. Entonces ahí vemos que ya a esta persona se le aplicó la ley y se le otorgó la gracia. Ahora ya va a mantenerse en este estado de gracia. Ya puede, cuando se ve en libertad, decir, yo estoy bajo la gracia del juez, estoy bajo la gracia. Ahora la gracia le otorga la licencia, la impunidad para seguir repitiendo las infracciones. Y en el momento en que vuelve a infringir, ¿qué ocurre? Al violar la ley, ¿qué pierde? Pierde la gracia. Es exactamente lo que nos presenta a nosotros la Torá. Cuando nosotros infringimos la ley, Deuteronomio capítulo 28, nos dice bien claro que nosotros vamos a estar bendecidos del 1 al 15, vamos a estar bajo bendiciones, bajo la gracia de Yahweh, si nosotros ponemos por obra todos y cada uno de esos mandamientos como Yahweh ha ordenado, o sea, no como nos parecen a nosotros, sino como Él nos ha ordenado. Entonces vamos a estar, ahí está la gracia. La gracia es bendición, bendiciones de Yahweh. Y las bendiciones vienen siendo, la gracia viene siendo en ese caso una consecuencia de la obediencia. Es una consecuencia de la obediencia. Pero luego entonces nos viene otra cosa, que es la consecuencia de la desobediencia, que ya salimos de la gracia y entramos en la desgracia. Y la desgracia, como consecuencia de las infracciones de la ley, es lo que le está anunciando Yahshua HaMashiach al ciego de nacimiento. No infrinjas más la ley.
para que no te vengan maldiciones peores. Maldiciones peores, ¿por qué? Porque está escrita en la Torá que vendrán maldiciones sobre toda aquella persona que infrinja todos estos principios. ¿Vio? Entonces, para nosotros elegir entre la gracia y la bendición, entre la no gracia y la maldición, tenemos que conocer la Torá. Tenemos que conocer esos 613 mandamientos de la Torá para tomar una decisión en nuestras vidas y entrar en el pacto con Yahweh. ¿Cuál es el pacto con Yahweh? El pacto es que yo voy a vivir conforme a esos mandamientos para que Él sea mi Eloha y para que yo sea su pueblo. ¿Yo? Ese es el pacto, y Él va a colocar, de acuerdo a Jeremías capítulo 31, verso 33, Él va a colocar todos esos 613 mandamientos, ¿dónde? En mi mente y mi corazón. Este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Escribiré mi ley, o sea, mi Torá, en su mente, la pondré en su mente y la escribiré en su corazón. Ese es el pacto. El pacto consiste en tener la ley en la mente y escrita en el corazón. Allí está. Entonces, tenemos ley y gracia. Vivimos bajo la gracia como una consecuencia de la obediencia a la ley. Vivimos en desgracia como una consecuencia de la desobediencia a la ley. Finalizo con esto. Cuando nosotros hablamos de la Torá tiene 5 libros, que son, en griego, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los 5 libros de la Torá. El primer libro, Génesis, en hebreo Bereshit. El segundo, Éxodo, Shemot. Cuando vamos a Bereshit, Bereshit es un libro de la ley. Un libro de la ley. ¿Qué quiere decir de la ley? Que de él se emana la ley. ¿En qué forma se emana la ley? Cuando nosotros leemos Bereshit, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora, allí entendemos que en ese versículo, en esa oración, creó, donde dice creó, de allí se emana un principio jurídico, o sea, una ley. ¿Cuál es esa ley? La ley de propiedad. Él creó, entonces Él es el propietario. De ese principio también se genera un título de Hashem. ¿Cuál es ese título de Hashem? Es Señor. La palabra Señor significa dueño, creador. Entonces, cuando nos vamos al libro de Bereshit, capítulo 1, verso 27, dice que creó al hombre y a la mujer. Ahí tenemos el mismo principio jurídico de propiedad. Yahweh creó al hombre, creó a la mujer, quiere decir que el hombre y la mujer son propiedad de Yahweh y Yahweh es el propietario, o sea, es el Señor del hombre y de la mujer. Entonces hay una relación en el derecho legal. Ahí vamos a estudiar, tenemos que estudiar derecho legal, porque ya vemos que son leyes que pertenecen al derecho, en este caso el derecho de Yahweh. Se va a establecer a partir de esos principios jurídicos de propiedad una relación entre la propiedad y su dueño. La relación entre Yahweh y nosotros tiene que ser de propietario a propiedad y de propiedad a propietario. Para que haya paz entre el propietario y la propiedad tiene que someterse a los principios jurídicos establecidos por el propietario. Él es el propietario de ese cuerpo
Él en esos 613 principios, Él ha establecido cómo debe de vestir ese cuerpo, cómo debe ser alimentado, qué debe comer, qué no debe comer, qué debe beber, qué no debe beber. Esa boca, qué palabras puede hablar, qué palabras no puede hablar. Esos pies, a dónde pueden ir, a dónde no deben ir. Esos oídos que deben oír, que no deben oír. Esos ojos que deben ver, que no deben ver. ¿Vio? Ese pelo, cómo se debe de usar. Esos 613 principios jurídicos van a organizar la vida de acuerdo a su voluntad. Entonces ahí nos lleva a nosotros a entender a la luz de la Torá cómo ha sido el modelo de vida que hemos vivido hasta este momento, si ha sido un comportamiento como propiedad o nos hemos comportado como propietarios. ¿Cómo le parece a usted que nos hemos comportado? Como propietarios, pues, como el propietario de nosotros. Ok, usted dice que nos hemos comportado como propietarios, ¿es correcto? Porque disponemos qué comemos, qué bebemos, qué decimos, qué pensamos, con un cuerpo que no nos pertenece a nosotros. Ok, entonces decimos que estamos en la gracia, de esa forma. Y quizás todo lo que nos está aconteciendo es una consecuencia de eso que hemos creído hasta el momento. Pero cuando nosotros entramos en el conocimiento de Yahweh, por eso es que dice, conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, os hará libre. Y también dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Conocimiento del derecho, de la ley. Para nosotros, una vez conociendo el derecho, conociendo la ley, podemos conocer los límites, hasta dónde nosotros podemos hacer cosas, decir cosas. Conocemos nuestras limitaciones y tenemos que vivir en el marco de esas limitaciones para poder agradar y tener una buena relación con Hashem, con el Altísimo, bendito sea por siempre. Ahora, esto nos lleva a nosotros a Jeremías capítulo 10, versículo 23, 10-23. ¿Qué dice Jeremías 10-23? Dice lo siguiente: conozco. Empieza con la palabra conozco, que viene la palabra tengo conocimiento. O sea, si tengo conocimiento ya soy libre. Conozco, oh Yahweh, que el hombre no es señor de su camino. Él está claro. Ya él dice, yo no soy dueño de mi camino. ¿Qué quiere decir la palabra camino? La palabra camino es vida, es ley. El hombre no es dueño de ley. El hombre no es dueño de su vida, de su forma de vivir. Ahora, si él no es dueño de su forma de vivir, ¿quién es el dueño? Es Yahweh, el propietario, y él decide cómo va a vivir el hombre. Pero entonces el profeta dice, yo conozco, yo tengo conocimiento, o sea, tengo conciencia de eso. Si tiene conciencia, entonces él se está comportando en la forma correcta, como propiedad y no como propietario. Conozco, oh Yahweh, que el hombre no es señor. La palabra señor significa propietario. El hombre no es propietario. Él es propiedad, él no es propietario. Entonces conozco, oh Yahweh, que el hombre no es señor de su camino. Pero también agrega en la siguiente oración, y no es del hombre que camina el ordenar sus propios pasos. No es del hombre que camina el ordenar sus propios pasos. Bendito sea Hashem. Entonces, ¿de qué manera? ¿Mediante qué instrumento Yahweh ordena los pasos del hombre? A través de la Torá. A través de la Torá. Es el instrumento para él ordenar los pasos del hombre. Es su instrumento para ordenar los pasos del hombre. A través de la Torá. A través de la Torá. O sea, sin la Torá él no puede ordenar, no puede poner orden en la vida de lo que él ha creado. No puede. Le falta el instrumento para administrar. Por eso es que cuando él quiere administrar su creación, él legisla, crea leyes, crea principios jurídicos. Entonces, para nosotros entender la Torá tenemos que entender ley.
y tenemos que entender derecho. La Torá es un libro de ley de donde se desprende el derecho. Y cuando nosotros establecemos el derecho, entonces también establecemos la justicia. Cuando reconocemos el derecho y lo establecemos en nuestras vidas. Gracias, Hashem. Gracias